Hemos celebrado la Santa Cena en este primer domingo de junio del año 2020. Ahora tengamos una reflexión en la palabra del Señor. Esta semana pensaba yo que muchas veces nuestros razonamientos nos llevan a la desilusión, incluso al fracaso. Por eso nos vamos a acercar a un texto en Romanos, en el capítulo 14, versículo 22, que dice: ¿Tienes tú fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Que Dios bendiga esta palabra y vamos a tener una reflexión alrededor de esta palabra. Pues en el Concilio de Jerusalén, que se narra en Hechos capítulo 15, vemos que la iglesia judía en Jerusalén pidió a la iglesia gentil en Antioquía que no comiera carne sacrificada a los ídolos. Pablo asistió al Concilio de Jerusalén y él aceptó esta petición. Y aceptó esta petición no porque pensara que esta práctica fuera en sí mismo mala, sino que porque podía afectar seriamente a muchos judíos creyentes. El apóstol Pablo consideró que este asunto no tenía demasiada importancia como para que, hubiera problemas en la iglesia. Su deseo era bueno, su deseo era promover la unidad en la iglesia. Así que era un deseo bueno para él. Sin embargo, el pecado no es solo un asunto privado. Todo lo que hacemos afecta a otros. Y a menudo debemos pensar en esto. Dios nos ha creado como seres interdependientes, no independientes. Los que somos fuertes en la fe, sin orgullo ni altivez, debemos tratar a otros con amor. Debemos tratar a otros con paciencia y con dominio propio. Esta es una de los frutos del Espíritu que mora en el creyente. Hay veces que tomamos decisiones en nuestra vida y lo hacemos en la búsqueda de una mejoría, de éxito. Lo hacemos con la buena intención de mejora, de tener éxito en algún trabajo o en algún otro lugar. Y lo único que conseguimos alguna vez es un estado peor que el primero, que el anterior. En otras ocasiones alcanzamos el objetivo de esa búsqueda, de ese afán que queremos conseguir. Pero cuando conseguimos eso, hay veces que a cambio es posible que dejemos algo mejor. Pero nos hemos obcecado en conseguir aquel objetivo y no hemos visto otra cosa. Incluso puede haber tranquilidad en nosotros mismos. Incluso por conseguir un objetivo especial o específico puede haber roturas familiares o incluso de salud. O cualquier otra cosa que nos pueda pasar. Pero todo esto por conseguir ese éxito. En nuestro razonamiento, quizá mal fundado, decidimos retardar una decisión, decidimos renunciar a un trabajo o abandonar incluso el estudio, etc. Y después que hemos hecho eso, hemos tomado esa decisión, nos lamentamos de haberlo hecho. Y entonces buscamos la manera de corregir el pasado, la decisión que ya hemos tomado. Incluso al cambiar el rumbo de una decisión, hay veces que acabamos aceptando que el cambio de rumbo es el que originó y el que nos llevó al fracaso. No lo pensamos bien. De todo esto puede pasarnos y de hecho nos ha pasado. Es decir, finalmente la decisión, ese razonamiento que hemos hecho, nos ha llevado a ese fracaso.
Ese fracaso que es un fallo en la realización o en el cumplimiento de un objetivo. Es decir, un razonamiento de éxito es aquel que te lleva a tomar decisiones que contribuyan a la solución de un problema y a alcanzar un objetivo. Pero, ahora bien, hay decisiones que pudieran parecer buenas, eso sí, a primera vista, sin embargo, finalmente son todo lo contrario. Y para ello, pues nos acercamos a la Biblia y consideramos algunos textos y algunas experiencias que hay en la Biblia, y que ellas nos ilustran los comportamientos que hay en relación a la toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito social, en Gálatas capítulo 2, versículo 11, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Esto dice el apóstol Pablo en Gálatas. Este Pablo, Pedro y los judaizantes y algunos de los cristianos gentiles se juntaron en Antioquía para disfrutar de aquella comida juntos. El apóstol Pedro probablemente pensó que manteniéndose lejos de los gentiles, fijaros lo que pensó, manteniéndose lejos de los gentiles, promovería armonía. Sin embargo, parece que no fue así. Porque si creemos que debemos cambiar nuestras creencias cristianas para estar de acuerdo con nuestros acompañantes o con el lugar donde vamos a estar, por acomodarnos a ellos, a nuestros acompañantes, amigos o amistades, incluso familias, yo creo que vamos por un camino equivocado. Aceptar situaciones de relación, aceptar situaciones sociales o de negocios, basados, eso sí, en un buen fin, pero olvidándonos de los valores cristianos, esto no justifica el método. Porque yo creo que esto es caminar hacia el fracaso. Nos estamos olvidando de lo mejor, de lo prioritario, de nuestros propios valores cristianos. En Gálatas capítulo 2 vemos a este Pedro, que fue un líder de la iglesia y actuó de una manera desafortunada en esta ocasión. Sabía lo que tenía que hacer, pero su razonamiento le hizo sentir cierto temor de Santiago y de los judíos que estaban allí. Participaban también los otros judíos de tal manera, fijaros, que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos, es decir, arrastró a Bernabé. Fijaros el razonamiento de Pedro. Incluso nuestros razonamientos, como decía, cuando los hacemos por nuestra cuenta, nos pueden llevar al fracaso. Y hay ejemplos, como digo, y vemos un ejemplo muy claro en el ámbito laboral, por ejemplo, en Génesis capítulo 29, es decir, en el ámbito de trabajo. Dice que en el capítulo 29, versículos 23 al 25, y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y la entregó. Y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Y versículo 25 del capítulo 29 de Génesis. Venida la mañana, dice, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido yo por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Es decir, Jacob sirvió 7 años por Raquel, como todos sabemos, que se relata en Génesis. Sin embargo, cumplidos esos 7 años, le dieron a Lea, su hermana. Aunque era costumbre que un hombre diera una dote o regalo muy importante a la familia de su futura esposa, Jacob decidió trabajar 7 años por Raquel, pero fue engañado cuando le dieron a la hermana, su hermana Lea. Jacob se enfadó mucho. Jacob se enfadó de tal manera
que yo creo que hubiera decidido abandonar aquel lugar, abandonar a Labán, su suegro. No lo hizo así. La gente a menudo se pregunta si vale la pena esperar o sufrir por lo que uno desea, por el objetivo que uno necesita, que uno quiere. También vemos otro ejemplo en el ámbito familiar. Nos acercamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 1 y vemos el mismo nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en los versículos 18 y 19. Dice que el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, dice, antes que se acercasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, fijaros, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla. Es decir, en vez de infamarla, criticarla, quiso dejarla secretamente, dice el texto. Fijaros. Recordemos que el matrimonio judío constaba de 3 pasos básicos en esa época, ¿no? Es decir, las 2 familias se podían poner de acuerdo en la unión de un matrimonio. Se daba a conocer públicamente. En ese momento, cuando se daba a conocer, no había separación posible, solo la muerte, el divorcio o la fornicación es lo que podía hacerles separar. Así que la pareja se casaba y comenzaban a vivir juntos como corresponde. Fijaros que a José se le agotaron las opciones. José fue muy prudente. María podría ser apedreada hasta morir porque estaba embarazada y no se le conocía varón. Por lo tanto, si José lo publica, habría habido un problema con María. En el mejor de los casos, María quedaría desamparada, abandonada con su hijo. Pero en esta ocasión Dios tenía otra opción muy buena y bien diferente. Esto nos lleva a pensar que Dios siempre tiene la mejor opción para nuestra vida, para nuestros pensamientos y para nuestras decisiones. Fijaros que Dios nos muestra que tenemos más opciones de las que nosotros podemos pensar. Para José tenía también una opción distinta, muy distinta a la que él había razonado o pensado y que finalmente no llevó a cabo, porque evidentemente Dios no se lo permitió. A nosotros, en esta época que nos toca vivir, Dios, en la libertad que nos da y nos hace vivir, tomamos las decisiones muchas veces a la ligera. Y como digo, también podemos ver en el ámbito espiritual. En el libro de Génesis vemos un relato, el relato de Lot, cuando se separa de su tío. Veis que van caminando y tienen que separarse y Lot escoge una tierra específica, la mejor, para él significaba, pero eso significaba para él vivir cerca de Sodoma. Esta era una ciudad conocida por el pecado. Así que al principio a Lot le pareció ser que había tomado una decisión muy sabia, porque había pasto, había agua abundante, había lo que él quería, lo mejor. Sin embargo, la influencia pecaminosa de esta ciudad de Sodoma originó tentaciones tan fuertes en él que destruyeron a su familia. ¿Veis? La prosperidad que buscamos muchas veces nos puede tentar, pero nos va a esclavizar. Si nuestros motivos no van de acuerdo a los deseos de Dios, nos puede pasar como también le pasó a Lot. Así que en nuestro razonamiento creemos que conseguimos la solución al problema, sin embargo, puede conducirnos a un fracaso. En realidad, podemos caminar a un fracaso si vamos por nuestra cuenta. La idea fundamental es que nuestras decisiones siempre vayan encaminadas bajo
la guía del Espíritu Santo de Dios, de ese Dios todopoderoso que está en nosotros, porque el verdadero éxito se encuentra cuando tenemos por objetivo alcanzar la salvación, esa salvación y vida eterna que hemos recibido en Cristo, y ahora Él nos selló con el Espíritu Santo y nos guía cuando dejamos que así sea. Y tengo una invitación para ti si no tienes a Cristo en tu corazón. Hoy puedes recibirlo. Arrepiéntete de tus pecados y acepta a Jesús en tu vida como tu único y suficiente Salvador personal. Y así tendrás un razonamiento claro cuando te dejas guiar por su Espíritu. Ese razonamiento fundado en el Señor, que nos conduce a lo mejor. Fijaros que hemos visto que si nos empeñamos en nuestros razonamientos en el ámbito laboral, social, familiar o incluso espiritual, si lo hacemos por nuestra cuenta, quizá nos conducen al fracaso. Por tanto, se hace necesario que nos volvamos a Dios y busquemos siempre la sabiduría de Dios para nuestras vidas, para tomar las mejores decisiones guiadas por su Espíritu que mora en nosotros. También busquemos en la Biblia, la palabra de Dios, aquellas respuestas que están ahí a nuestros problemas. Pidamos en oración a Dios, eso sí, con fe y con convencimiento, para poner en práctica aquello que Dios nos va haciendo ver, nos va guiando. Vivamos esa práctica con fe, con gozo, con satisfacción, aceptando siempre las circunstancias en las que Dios permite que vivamos, para recibir con gusto cualquiera que sea el resultado que Dios quiere para nosotros. Vivamos confiados en Él. Tomemos las decisiones siempre dirigidas por su Espíritu, pidiendo a Él, a Dios, a nuestro Dios, su dirección para ello. Quiera Dios que sea así. Quiera Dios que cada vez que tengamos que tomar una decisión, sea puesta en el altar de Dios, para que esa decisión sea guiada por su Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga. Tengamos una oración juntos. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este mensaje, oh Señor, que nos hace sentir la necesidad de pedirte en oración, de recurrir a ti para tu guía en cualquiera de las decisiones que tengamos que tomar en nuestra vida. Señor, ayúdanos a ello porque tú nos das sabiduría, esa sabiduría que viene de lo alto. Oh Dios, pedimos por aquellos que no te conocen, aquellos que no tienen a Cristo en sus vidas. Te rogamos que te acerques a ellos, acerques a su corazón y les hagas sentir la necesidad de recibir a Cristo en su vida como su único y suficiente Salvador personal. Y a nosotros como Iglesia, oh Padre, bendícenos y que tomemos las decisiones siempre acertadas, guiadas por ti. Oh Señor, gracias. Bendice tu Iglesia, bendice cada familia, bendice las necesidades, Padre, y suple cada una de ellas. Y ahora despídenos con tu paz y con tu bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Que Dios nos bendiga y que nuevamente nos podamos volver a ver en nuestro siguiente encuentro. Sed muy felices y eso sí, que vuestras decisiones, todas las decisiones, sean guiadas por nuestro Dios, por nuestro grande y sabio Dios. Que Él nos bendiga. Amén.